Bueno. Recording is on. Entonces, hablando de epidemias y pandemias, vamos a recordar un poco que las enfermedades suceden en cierto lugar, ¿verdad? Y todas las personas se enferman, un descontrol o un desequilibrio, ¿verdad? Y por eso en la salud, y eso da las enfermedades. Hay enfermedades endémicas. Estas enfermedades endémicas son las enfermedades que son contagiosas, pero están en una región, en un país determinado, o a veces pueden ser estacionales, se llaman estas enfermedades solo durante las estaciones, o también pueden ser habituales o fechas fijas. Por ejemplo, cuando hay más frío, entonces dan enfermedades respiratorias. Cuando empiezan las lluvias, hay aumento de enfermedades gastrointestinales, y entonces esas son las enfermedades endémicas. Una epidemia es cuando las enfermedades también están siendo, hay enfermedades contagiosas y ya le está dando a más población y están en un país o en una región determinada, ¿sí? Pero solo abarcan la región, por ejemplo, la región centroamericana o Norteamérica o Sudamérica o solo África o Sudáfrica, ¿verdad? Entonces, una región determinada, esa es una epidemia. O sea, sí abarca varias personas, ¿sí? Pero no abarca a todo el mundo. Ya la pandemia es cuando, así como la que estamos viviendo, ¿verdad? Abarca a todo el mundo, ¿sí? Afecta a todo el mundo. Esa es la diferencia entonces entre una endemia, una epidemia y una pandemia. Las pandemias y las epidemias, los gobiernos tratan de evitarlas, ¿verdad? Por medio de medidas de prevención y también por medio de vacunas, ¿verdad? Entre estas medidas de prevención están normalmente las vacunas, que todos los niños deben vacunarse desde que nacen hasta los 4 años termina el esquema de vacunación. Al nacer colocan una vacuna, luego van colocando a los 6 meses, a los 8 meses, al año, a los 2 años, a los 4 años ya son refuerzos, ¿verdad? 2 años y 4 años ya son estos refuerzos que ya les habían puesto una dosis y les ponen otra para reforzar y completar esta inmunidad de enfermedades que podrían volverse una pandemia o una epidemia, ¿verdad? Entonces, es importante la vacunación. También políticas de saneamiento, por ejemplo, entre estas políticas, no sé si ustedes han escuchado, cuando hacen campañas educativas, ¿verdad? O dependiendo la época, por ejemplo, para contrarrestar o evitar el dengue, dicen que no dejen agua reposada, que quiten, si hay llantas, que quiten esas llantas para evitar, porque en el agua reposada es donde se proliferan o nacen, ¿verdad? Es el mejor hábitat para los mosquitos. Entonces, para evitar estas enfermedades, que los mosquitos se vayan a reproducir y disminuir la cantidad de mosquitos, entonces hacen estas campañas. También, por ejemplo, si para evitar enfermedades gastrointestinales, hacen estas también programas de educación donde enseñan a la población a cuál es el cuidado que deben tener para el agua. Por ejemplo, si no tienen, no compran, ¿verdad? Agua envasada, ¿verdad? O, por ejemplo, como el agua salvavidas, todos estos en garrafón. Entonces, enseñan que pueden utilizar agua del chorro. Si es agua potable, pueden utilizar directamente la del chorro. Si no, deben clorarla, hervirla o purificarla. Entonces, esta también es otra medida para contrarrestar o para prevenir estas enfermedades y que se vuelvan, que solo sean endémicas, o sea, que solo le dé a algunos, ¿verdad? Pero no se vaya a propagar o a desencadenar una epidemia o una pandemia. También ya cuando hay una pandemia, como hemos visto,
o también epidemias, cierran fronteras, ¿verdad? Para evitar que se vaya la enfermedad hacia otro lado. Esta es otra de las medidas, aparte de las medidas que ya conocemos, que hemos experimentado, como por ejemplo los toques de queda que hubieron, el uso de mascarillas, distanciamiento social, también el lavado constante de manos, ¿verdad? Así como nos han dicho ahora. Estas son otras medidas, si ustedes conocen algunas otras que han experimentado, ¿verdad? Al vivir esta pandemia. También en otras de las medidas, al cerrar fronteras, cierran fronteras tanto de la vía aérea como también terrestre o marítima, ¿verdad? Para que nadie entre al país por ninguna de las vías, ¿verdad? Las pandemias actualmente o mejor dicho, las enfermedades se han proliferado o se han sido más fácil el contagio a partir de cuando se dan los viajes en avión, ¿verdad? Y que han habido más viajes o ha habido un incremento de estos viajes aéreos y entonces es más rápido que llegue una enfermedad de un país a otro. Antes, por el barco y todo, como era más lento el traslado, entonces no era tan rápido el contagio, ¿verdad? O sea, podrían ser meses, semanas, o sí, ¿verdad? Medio año tal vez. En cambio, ahora por el avión, entonces es por esta rapidez de transporte, entonces el contagio es mucho más fácil y el tiempo de propagación ha sido desde menos de un año o a la mitad o menos, ¿verdad? Más rápido. También, aparte de esto, existen diferentes agentes de transmisión. La transmisión de estos microorganismos, ¿verdad? Que son los virus o las bacterias, van a ser por medio del aire, otros vectores como los mosquitos que les decía para el dengue, la chikungunya o el Zika, el agua, por medio del agua contaminada también se pueden propagar estas enfermedades, o sea, son agentes de transmisión, y la zoonosis. Zoonosis es la transmisión de animal a humanos. Esto puede ser porque la carne está contaminada o una mordedura, por ejemplo, en el caso de que una rata mordiera, ¿verdad? Entonces puede ser esto, como en el caso de las enfermedades como la peste, la leptospirosis, la fiebre de Lassa y el hantavirus. Esto es por medio de un roedor. Y también hay otras zoonosis como el murciélago, o sea, que transmitidos por murciélagos, por los cerdos o por las aves. También caballos o animales salvajes que pueden transmitir, o sea, tienen ellos este virus y a ellos no les hace daño, tal vez son parte de ellos, pero al transmitirlo a los humanos, ahí ya crea una enfermedad, así como en el caso de ahorita, ¿verdad? También cuando sucede la epidemia o la pandemia por animales, dice que para evitar, mejor dicho, para evitar una pandemia, entonces está una epidemia y arrasan o matan a todos los animales. A veces hay granjas completas que hay que sacrificar para evitar que se vuelva una pandemia. Por eso es raro, ¿verdad?, que hayan pandemias, a excepción de la pandemia del SIDA, ¿sí? O sea, el SIDA es, hasta antes del coronavirus, es la pandemia que más ha durado y esta pandemia afecta, ¿verdad? Es una de las pandemias más devastadoras que habían en la historia después de la peste negra, que fue en 1918. Entonces el SIDA está también y está latente, o sea, sigue latente y afecta, es importante saber o recordar que afecta a los países en vías de desarrollo, ¿verdad? O donde hay mucha pobreza. También
Ya habíamos hablado de esta relación, entonces, cuando es entre humanos y animales, se llama zoonosis. Esto es importante. Esto también en 2015 hubo una epidemia que amenazaba con convertirse en pandemia, pero la pudieron evitar, ¿verdad? O lograr que detenerla, ¿verdad? Y que no fuera una pandemia, era por el ébola. Esto entonces es la información relacionada con pandemias, epidemias y endemias.